Lo mejor llega sin avisar. En lo alto de una montaña, donde las nubes descansaban sobre los pinos y el viento hablaba en susurros, vivía un anciano monje llamado Rayen. Su vida transcurría entre el silencio del amanecer y el murmullo del arroyo que nacía cerca del templo. Cada día, al despertar, encendía una pequeña lámpara y repetía una frase. No busques la luz, deja que te encuentre. Los aldeanos solían subir hasta el templo buscando respuestas, consuelo o algún consejo que calmara sus corazones agitados. Pero Rayen rara vez ofrecía palabras directas, prefería el silencio, el gesto simple, la pausa que obliga a escuchar más allá del ruido. Una tarde, llegó al templo una joven llamada Aina, cansada de caminar. Su mirada estaba llena de preguntas y su alma, de heridas. Había perdido mucho, personas, sueños, esperanzas. Quería entender por qué la vida parecía quitarle todo sin darle nada a cambio. Rayen le sirvió té sin decir palabra. El vapor subía lentamente entre ellos, y solo el sonido del viento llenaba el espacio. Después de un largo silencio, la joven preguntó: Maestro, ¿por qué cuando uno más espera algo bueno, nunca llega? Rayen sonrió apenas, mirando el agua temblar dentro de la taza. Porque lo mejor, dijo con calma, no necesita ser esperado. Llega cuando ya no lo estás buscando. Aina bajó la mirada, sin comprender del todo. El anciano no añadió más. Solo le indicó un rincón del jardín y le pidió que lo cuidara cada día, sin esperar nada a cambio. Sin entender por qué, la joven aceptó. Durante semanas, regó las flores, limpió las hojas secas y escuchó el canto de los pájaros. Al principio lo hacía con impaciencia, pensando que algo debía ocurrir, una revelación, una señal, una respuesta. Pero nada sucedía. Hasta que un día, sin esperarlo, algo cambió. El silencio que florece. Aquel amanecer no fue distinto a los demás, el cielo se abría lentamente y el sonido del agua corría entre las piedras. Sin embargo, Aina sintió una quietud diferente, una calma que no provenía del entorno, sino de su interior. Mientras regaba las flores, notó que una pequeña semilla que había plantado días atrás, casi sin recordar cuándo, había brotado. Era una flor diminuta, blanca y sencilla, pero su presencia llenó el jardín de una belleza inesperada. Aina sonrió sin razón. No porque hubiera recibido una respuesta, sino porque por primera vez en mucho tiempo no la necesitaba. El anciano Rayen, observando desde la distancia, se acercó y dijo con suavidad: ¿Recuerdas lo que preguntaste el día que llegaste? Aina asintió. Lo mejor llega sin avisar, murmuró ella. El maestro sonrió. Así es. La flor no te pidió atención, ni te prometió belleza. Simplemente esperó el momento. La vida también es así. Cuando dejamos de empujarla, florece. Aina guardó silencio, sintiendo cómo las palabras se mezclaban con el sonido del viento. Comprendió que aquello que tanto había perseguido, la paz, el sentido, la alegría, no era algo que debía buscar, sino algo que debía permitir. En los días siguientes, el jardín comenzó a llenarse de vida, mariposas, abejas, y nuevos brotes que aparecían sin que ella los hubiera plantado. Cada mañana era una sorpresa, y cada sorpresa, una enseñanza silenciosa. Fue entonces cuando Rayen le dijo: Cuando el corazón deja de exigir, la existencia empieza a ofrecer. Aina lo miró con ojos tranquilos. Por primera vez, el peso que llevaba desde hacía años comenzó a disolverse, como la niebla al amanecer. La paciencia del agua. Pasaron los días, y con ellos, el ritmo de Aina se volvió más lento, más consciente. Ya no corría al amanecer para empezar sus tareas, se detenía a respirar, a escuchar el eco de los pájaros, a mirar cómo el sol tocaba las montañas con un hilo dorado. Un día, mientras observaba el arroyo que cruzaba el jardín, Rayen se acercó y colocó una hoja sobre el agua. La corriente la llevó suavemente hacia el valle. ¿Qué ves?, preguntó. Una hoja que se deja llevar, respondió Aina. El anciano asintió. Así debe fluir la vida. El agua no se detiene, pero tampoco lucha. Se abre camino sin fuerza, sin prisa.
Y aún así, llega al mar. Aina guardó silencio. Comprendió que toda su vida había intentado forzar los cauces, retener lo que debía irse, controlar lo que no podía entender. Rayen continuó. Cuando aprendas a confiar en el curso del agua, dejarás de tener miedo a perder. Lo que está destinado a ti, te encontrará incluso si te escondes. Lo que no lo está, se marchará aunque lo abraces con fuerza. Aina respiró hondo. Las palabras del maestro no eran solo enseñanza, sino una caricia que sanaba lo que el tiempo no había podido curar. Desde aquel día, comenzó a pasar horas junto al arroyo, sin pensar, sin esperar. A veces simplemente observaba el movimiento del agua, y en ese fluir constante, descubría la quietud más profunda. Fue entonces cuando comprendió algo que no se enseña con palabras. La paciencia no es esperar. Es confiar en silencio. El eco de lo invisible. Una noche, el templo quedó envuelto en una niebla tan densa que parecía que el mundo había desaparecido. Aina salió al jardín y no pudo ver ni siquiera el sendero bajo sus pies. El silencio era total, solo se oía el pulso de su respiración. Por un instante, el miedo intentó regresar, ese viejo temor a no saber, a no tener control, a no ver el camino. Pero recordó las palabras del maestro: lo que está destinado a ti, te encontrará. Así que en lugar de regresar al templo, decidió quedarse allí, quieta, respirando. La niebla tenía algo hipnótico, la envolvía con suavidad, como si la abrazara. Y en medio de esa blancura sin forma, Aina sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no necesitaba ver el horizonte para confiar en que estaba ahí. Rayen apareció en silencio, sosteniendo una linterna. La luz apenas iluminaba unos pasos adelante. ¿Por qué no entras, Aina?, preguntó el anciano. Porque quiero aprender a caminar sin ver, respondió ella. El maestro sonrió, complacido. Entonces has comprendido. La vida siempre es como esta niebla. Nunca veremos el camino completo, pero eso no significa que no exista. La claridad no está fuera, está dentro. Aina cerró los ojos. La bruma seguía siendo espesa, pero ya no le pesaba. En su interior, algo se encendía sin hacer ruido, una certeza, una confianza serena, una paz que no dependía de nada. Cuando volvió a abrir los ojos, la niebla empezaba a disiparse. El jardín, las flores, el arroyo, todo seguía allí, igual que antes. Pero ella ya no era la misma. Cuando el alma se calma, incluso la oscuridad se vuelve guía. El regalo del instante. Con el paso de las lunas, Aina comenzó a descubrir la profundidad de las cosas simples. El aroma del té recién servido, el crujir de las hojas secas bajo sus pies, el calor del sol sobre sus manos. Todo parecía nuevo, como si el mundo siempre hubiera estado hablándole en un lenguaje que hasta entonces no comprendía. Una mañana, mientras barría el patio del templo, Rayen le preguntó: ¿Qué haces, Aina? Limpio el suelo, maestro. ¿Solo el suelo?, dijo él con una sonrisa leve. Ella se detuvo, miró el polvo que se elevaba con cada movimiento del cepillo, y comprendió. También limpio mi mente, respondió con voz baja. El anciano asintió satisfecho. Cada acto puede ser meditación si lo haces con presencia. El presente es el lugar donde habita lo eterno. Aina se quedó pensando en esas palabras. Por primera vez, entendió que la vida no se construye en los grandes acontecimientos, sino en los pequeños gestos llenos de atención. No era el futuro quien traía la paz, sino la conciencia del instante. Esa tarde, mientras tomaban té frente al atardecer, Rayen le dijo: La mayoría vive esperando que algo cambie para ser feliz. Pero la felicidad no se encuentra en lo que llega, sino en la forma en que miras lo que ya está. Aina miró el horizonte. El cielo ardía en tonos dorados y rosados. Sin planearlo, sin buscarlo, se dio cuenta de que en ese mismo momento era feliz. Sin promesas, sin logros, sin certezas. Solo ella, el silencio, y la vida respirando a su lado. Lo mejor no avisa, porque ya está aquí, esperando que lo notes. El susurro del desapego.
Una tarde, Aina encontró al maestro Ryan sentado frente al viejo cerezo, observando cómo las hojas caían una a una. El viento era suave, pero constante, y las ramas desnudas parecían inclinarse con gratitud ante el ciclo inevitable de la vida. «Maestro», dijo ella, sentándose a su lado, «¿no te entristece ver caer las hojas?». Ryan la miró con ternura. «¿Cómo podría entristecerme? Si no cayeran, el árbol no podría renacer en primavera». Aina guardó silencio. El sonido de las hojas tocando el suelo le pareció de pronto un canto, una despedida sin dolor. El anciano continuó. «Cuando algo se va, no significa pérdida. Significa espacio. Cada partida abre un hueco donde algo nuevo puede florecer. Pero si llenas ese espacio con tristeza, nada podrá entrar». Las palabras le llegaron al corazón. Por primera vez, comprendió que el sufrimiento no venía de lo que la vida le quitaba, sino de su resistencia a dejar ir. Esa noche, Aina caminó hasta el arroyo y, con manos temblorosas, soltó en el agua una pequeña piedra que llevaba desde hacía años. Era un recuerdo, un símbolo del dolor que había cargado por tanto tiempo. La piedra desapareció en el fondo, y el agua siguió fluyendo, tranquila, sin mirar atrás. Aina sonrió. «Gracias», susurró al viento. «Gracias por irte, y por dejarme quedarme». En el templo, Ryan encendía una lámpara. Al verla regresar, dijo sin volverse: «Solo quien sabe soltar, puede recibir. La vida no te quita, te vacía para llenarte de nuevo». La semilla invisible. Los días siguieron su curso, serenos y simples. Aina ya no contaba el tiempo. No esperaba nada, no buscaba señales, solo vivía con la suavidad de quien camina descalzo sobre la tierra. Un amanecer, mientras observaba el jardín, notó algo que la conmovió profundamente. Allí, en el rincón más sombrío, había brotado una planta que ella nunca había sembrado. Sus hojas eran pequeñas, pero resplandecían con una luz tenue, como si guardaran dentro un pedazo del amanecer. Corrió hacia Ryan para contárselo, emocionada. «Maestro, mira esto. No la planté yo, y sin embargo ha nacido». Ryan la observó y sonrió. Así es como florece la vida cuando el corazón se aquieta. Las semillas del bien, del amor, de la paz, siempre están ahí, esperando el silencio para germinar. Aina se quedó mirando la planta, y comprendió la enseñanza escondida. Lo que está destinado a crecer, no necesita tu esfuerzo, sino tu serenidad. El maestro añadió: «No todas las semillas que sembramos son visibles. Algunas nacen en el alma y florecen en el momento exacto, sin previo aviso. Lo mejor que la vida nos da suele llegar así, en silencio, en calma, sin pedir permiso». Aina asintió, con una sonrisa leve. Miró al cielo y sintió una profunda gratitud. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a ver la perfección en lo que es. El aire era fresco, el jardín vibraba de vida, y en su interior ya no había vacío, sino una paz que no necesitaba razón. Cuando dejas de esperar, todo llega. Cuando dejas de buscar, todo se revela. Lo mejor llega sin avisar. Esa noche, el templo quedó envuelto en un silencio profundo. Aina se sentó junto al anciano Ryan frente al jardín iluminado por la luna. El aire olía a tierra húmeda y a flores recién abiertas. El maestro habló por última vez con voz suave, casi un susurro. «¿Recuerdas lo que te trajo hasta aquí?». Aina cerró los ojos. Recordó el cansancio, las lágrimas, las preguntas sin respuesta. Y sonrió. Buscaba razones para seguir, y encontré el silencio. Ryan asintió. El silencio no responde, pero revela. No da caminos, pero muestra la dirección. Lo mejor que te podía pasar ya estaba ocurriendo, estabas aprendiendo a estar contigo misma. Una brisa tibia se levantó, y la lámpara entre ellos parpadeó suavemente. Aina observó el fuego y dijo: «Ahora, entiendo, maestro. Lo mejor no llega con promesas ni ruido. Llega cuando uno se detiene, cuando el corazón deja de correr.
El anciano sonrió con serenidad. Así es. La vida no avisa cuando decide bendecirte. Solo llega, como el amanecer después de la noche, sin pedir permiso, sin necesitar aplausos. Ambos guardaron silencio. El sonido del arroyo, el canto lejano de un búho, el resplandor de la luna. Todo formaba parte de una misma melodía, la de la calma que ya no se busca, porque se ha encontrado. Aina miró al horizonte y comprendió que su viaje no terminaba allí. El templo, el maestro, el jardín, todo era parte del camino que la había devuelto a sí misma. Se inclinó ante Rayen y dijo con gratitud: Gracias por no mostrarme el camino, sino por enseñarme a verlo. El anciano respondió con una leve inclinación. Ve, y vive con suavidad. Recuerda, lo mejor de la vida nunca avisa. Solo llega, cuando el alma está lista para recibirlo. La luna siguió su curso sobre las montañas, y el jardín volvió a dormirse bajo su luz plateada. Aina sonrió, cerró los ojos y respiró en paz. Y comprendió al fin que la verdadera plenitud no se busca, se reconoce, cuando uno deja de huir del momento presente.